vamos a hacer un cordero estofado con pochas. No unas pochas con cordero, sino un cordero estofado con el concurso de unas pochas que tengo en el congelador, por cierto. Voy a añadir aceite de oliva en el fondo de una cazuela y vamos a empezar a rehogar unas paletillas de cordero que tengo deshuesadas encima de la tabla. La paletilla de cordero, la pata delantera, yo creo que es una de las partes más nobles del cordero, ¿eh? Si no contamos el sesito, la molleja, las patitas, el pulmón y todas estas historias, que la verdad que eso es capítulo aparte. Pero es verdad que en lo que a carne se refiere, la pierna está muy sabrosa, pero para mí, bueno, pues no hay duda de que la paletilla esconde, bueno, pues mucha gelatina y sobre todo mucha sabrosura. En este caso, le he dicho al carnicero que me deshuese las paletillas. Los huesos los tengo congelados, porque en este caso no voy a utilizar los huesos, pero en alguna ocasión sí me hará falta ese hueso para seguramente hacer, bueno, pues un buen caldo de cordero o hacer un buen jugo de cordero o para hacer un caldo sin más. Así que, como siempre os suelo decir, no dejéis las espinas, las cabezas y los huesos en los puestos, sino traeroslos a casa y si no los vais a cocinar, los metéis en el congelador. Esta paletilla, como veis, lo que hacemos es, bueno, pues trocearla en dados más o menos del tamaño de, como de, no sé, pues esto tendrá como unos 4 centímetros por 4 más o menos. Y lo que hacemos es, bueno, pues trocearlos de esta forma. Vamos a añadirlos ya al fondo de esta cazuela con el aceite bien humeante, porque lo que vamos a hacer es colorearlos. Y os digo que tengo unas pochas en el congelador, porque no es temporada, pero yo me procuré en su momento, sabiendo que además las caseras son unas campeonas y nos suelen vender las pochas ya desgranadas en bolsas, bueno, pues me aprovisioné en su momento de buenas bolsas de pochas y cuando llegué a la cocina directamente lo que hice fue meterlas en el congelador. De todas formas, es verdad que en los lineales de congelado, en los supermercados últimamente, estoy viendo sacos congelados de alubia tierna que está muy sabrosa. Muy sabrosa. No sé cuál es la procedencia, no sé si es alubia europea o no sé de dónde viene, pero estoy haciendo alguna prueba con alguna de esas pochas que me estoy encontrando en los lineales y está muy muy sabrosa, ¿eh? Y sigue en el congelador, porque luego la añadiré, bueno, pues cuando hicimos toda esta historia lo añadiré al final a nuestro guisado. Buen sofrito ahí en el fondo, ¿eh? Además tengo otros ingredientes. Primero coloreamos la carne y luego haremos el sofrito con cebolla roja, que la tengo ahí cortada en el bol, unos dientes de ajo, unos tomates bien maduros, un poco de pulpa de pimiento choricero, luego un buque garnido o buquete y tal, buque aromático, ramillete aromático como nos enseñaban en la escuela, que también le va a dar a esta historia, bueno, pues mucho sabor y mucha suculencia. Y luego lo vamos a guisar, bueno, pues con un claretico, con un vino rosado navarro, que yo creo que a esta historia, bueno, pues le va a dar una acidez y un tono muy particular a esta salsa. Además tengo caldo y sal que voy a añadir ya a mis pedazos de carne. Importante este primer soasao, ¿eh? Cada vez que veo el pimentero y cada vez que lo utilizo, la verdad que os animo a que enviéis, bueno, pues vuestros morteros y vuestros pimenteros. Uno de los últimos que me han llegado ha sido este precioso que me han traído desde Astigarraga. ¿Habéis visto qué cosa más bonita? Precioso, ¿eh? Un pimentero muy muy chulo. Fijaros qué ejemplar. Joder, el otro día vino directamente ella, la chica, a traérmelo. Creo que se llamaba Ainara, una auténtica campeona. Y fijaros qué molinillo más bonito. Así que ya sabéis que lo recibiré con sumo agrado. Apadrinaré todos vuestros pimenteros. Vamos a darle a esta historia unas cuantas vueltas. Habéis visto que el cordero coge buena coloración. Es importante para que luego la salsa quede de una tonalidad bien sabrosa. Y esto también suele ser el comienzo, bueno, pues de la clásica menestra de cordero, que la verdad que llega ya la primavera en un periquete y es el momento en el que esos corderos de leche con esas carnes sonrosaditas y tan tiernas nos ofrecen, bueno, pues esas cazuelas, esas especies de como de calderetas que son tan sabrosas. Al final no deja de ser un mismo comienzo. Esas calderetas de pastores o esas menestras de cordero al final se arreglan exactamente igual de esta manera. Meter aquí la cabona en la cazuela, ¿eh? Joder. Vaya néctar, ¿eh? Fijaros cómo dan vuelta los pedazos de carne. Vaya olor hecha además, ¿eh?
Es importante el color, como os he dicho antes, para que la salsa coloree bien. Es importante que estos pedazos de paletilla de cordero al final caramelicen bien. Los podríamos haber pasado si queréis también por harina, pero bueno, yo voy a prescindir de la harina, como veis. Ya antes estoy muy concienciado con el tema de los celíacos y todas estas historias. Porque es verdad que es, bueno, pues una historia muy extendida. Hay mucha gente, mucha chavalada joven que, bueno, pues que tiene que acarrear toda la vida con ese tema. Y me preocupa el asunto. Así que bueno, sabéis que esto es una receta por ahora apta para celíacos. Una vez que tenemos nuestro corderito bien salteado, lo que hacemos es retirar los pedazos. También podéis hacer el sofrito añadiendo la verdura sobre la carne, pero yo creo que va a quedar todavía mucho más sabroso si hacemos las cosas piano piano. Y además yo creo que no cuesta nada retirar los pedazos de cordero. Habéis visto, Importante que no se nos tuesten demasiado, que los fondos no se nos arrebaten. Y como siempre os digo, que es una cosa que a mí en la escuela de cocina me insistían mucho, tenemos que ser nosotros los que controlemos la experiencia, los que estemos controlando las cazuelas, los fuegos, con los sentidos bien abiertos, con las orejas abiertas, con las patas bien abiertas, con los ojos bien abiertos, controlar los fuegos, saber que tenemos las pochas en el congelador y que en ningún momento nos sintamos como dominados por el medio de todos estos tinglados, sino que seamos nosotros los que dominemos el volante de nuestras cacerolas. Vamos a añadir la cebolla roja en el fondo, que además toda esta humedad de la cebolla, bueno, pues va a desglasar y va a soltar todos esos jugos. ¿Veis esos jugos que están ahí en la cazuela? Esos jugos adheridos, que al final no deja de ser, bueno, pues el jugo del cordero. La verdura ahora lo que va a hacer es soltar todos esos jugos e integrarlos dentro de lo que es el sofrito. Vamos a añadir también ajo. Un poco de sal. Y acordaros que os suelo decir que a pesar de que esto sea una receta que es apta para la dieta, por cierto, porque si no abusamos de aceite de oliva, esto tranquilamente en una dieta se puede comer sin ningún problema. Digo que para no caer en la tentación de coger la botella de aceite y añadir aquí aceite de oliva, sabiendo que este fondo está bastante graso, pero quizás le falta un poquito de, bueno, pues de humedad como para empezar a fraguarse bien, en vez de echar mano a la botella, lo que podemos hacer es añadir ya un poco de caldo o un poquito de agua. ¿Veis? Para que este sofrito pues empiece a menearse como Dios manda. Hemos hecho grandes platos, grandes platos con pochas, hemos hecho grandes platos con cordero. Ahora mismo me estoy acordando, bueno, pues del cassoulet. Además un cassoulet que hicimos con pochas, porque es verdad que el cassoulet se suele hacer con esa alubia de Tarbes, que es una alubia arriñonada, pero en este programa, acordaros que nos arrancamos con una cazuela, con un plato, bueno, pues de la cocina internacional que pertenece, bueno, pues al recetario inmortal de todos los seres humanos, que es el cassoulet, que sabéis que es una preparación que en vez de hacerse al fuego, se hace en el horno. También hicimos, bueno, pues en muchas ocasiones el cordero asado, porque es verdad que en este caso lo vamos a guisar, pero la piel asada de un cordero yo creo que es insustituible. Esas cabezas de ajos, ese jugo que forma en el fondo de la bandeja es algo, bueno, pues algo muy grande, ¿no? Y luego algo que también solemos decir mucho en este programa, que además nos causa mucho orgullo el tema, es que, bueno, pues ponemos en práctica las recetas tradicionales, pero sabéis que nos gusta poner las patas, las patorras en este caso, en otras latitudes. Y hemos hecho, bueno, pues cosas tan sabrosas como ese cordero bereber, ese cordero con patatas, con zanahorias, con el concurso también de la menta, que era, bueno, algo impresionante. Luego no me puedo olvidar de Hortalamo, cuando estuvo aquí nos hizo ese patorrillo de cordero. ¿Os acordáis de ese patorrillo de cordero? Vaya pinta tenía, con esas madejas de intestino tapando la cazuela para que no le saliera el sesito, con esas patitas de cordero, con ese sofrito, con el pimentón, un auténtico lujo. Y luego, aunque esto es un guiso de carne con pochas, también hicimos, bueno, pues esas pochas las guisamos con almejas. Y luego también recuerdo que estuvo aquí Koldo Rodero, acordaros, un grande de la cocina pamplonica, de la cocina pamplonesa y de la cocina navarra, y nos hizo aquel marmitaco de chipirones, que al final la base no dejaba de ser, bueno, pues un caldo muy, muy sustancioso de unas pochas guisadas como se han hecho toda la vida en Navarra, con su verdura, con su aceite de oliva, acordaros, con su tomate, su pimiento verde. Y luego me acuerdo que aquel caldo sustancioso que era la base de ese marmitaco lo acompañaba con unos chipirones salteados y luego con las pochas como guarnición. Hemos disfrutado en este programa, y todos disfrutamos, y es verdad que cuando al final se acerca a este fogón gente de tanto pelaje, gente tan distinta, hombres, mujeres, cocineros. Ha venido por aquí proveedores, ha venido gente
que al final tiene, bueno, pues un nexo común, ¿no? Que es gente apasionada, gente que le gusta cocinar, gente que le gusta guisar y sobre todo gente que le gusta compartir. Y esto es pues una auténtica gozada, como ha hecho Santi, compartir ese testimonio de decir que está aquí, que nos ve, que la verdad que da gusto. Y luego al final, de aquí hacia vuestro sofá, a través de la pantalla del televisor de este cristal, que muchas veces me gustaría romper con el puño también, lo que hacemos es lanzaros, bueno, pues todo este buen rollo y sobre todo toda esta generosidad, porque el propósito de este programa no es otro más que el bien de la humanidad. Y lo he dicho 50.000 veces y lo repetiré hasta que me muera. En este fondo, que ya habéis visto, que empieza a sofreír maravillosamente bien, lo que vamos a hacer es añadir nuestro buque aromático. Aficionados a los buques aromáticos, para hacer pochas, para hacer estofados, para meter en vuestra cazuela cuando hagáis cocido, todas estas historias. Siempre viene bien encerrar dentro de un pellejo de puerro romero, meter laurel, meter apio, meter tomillo, meter, yo qué sé, todas las hierbas y todos los sabores que os podéis imaginar, a anudarlo, y esto siempre acostumbraros a meterlo en el fondo de vuestras cazuelas. Luego además vamos a añadir unos tomates bien maduros, que lo que vamos a hacer es rallarlos directamente sobre nuestra cebolla, que está empezando ya a pocharse bien. Cebolla roja, Gran producto también las cebollas rojas. Para hacer vizcaínas, para hacer alubias. Me gusta mucho la cebolla roja. Y sobre todo ese culto que hay en este país también por la cebolla roja, Si no tenéis tomate bailando la balalaica como yo, que tengo unos tomates que están un poco golfos, es el típico tomate que te comes en ensalada, pero que cuando está así un poco blandurrio a mí me suele dar, no sé, no de entera, o a mí de entera no me da nada. Pero no está para comer en ensalada, está como blandurrio y no apetece. Y estos son los tomates pues que se suelen reservar en verano para hacer gazpachos, o que en este caso se han de guardar para hacer, bueno, pues sofritos tan fantásticos como este. Nos quedamos con toda la piel y al final lo que hace es caer en el fondo toda la pulpa desfallecida de nuestro tomate. Esto lo vamos a reforzar con un poco de pulpa de pimiento choricero. Con generosidad, Gran pulpa la de pimiento. De hecho, además yo ya la utilizo como de cualquier se lo he hecho al desayuno. Pero es verdad que es una gran pulpa y un gran producto hecho con los mejores pimientos de cristal. Además los procedimientos que utiliza Zubia para hacer, bueno, pues estas pastas, luego estos purés, la verdad que son, bueno, pues de auténtica tecnología. Porque si vierais la planta en la que se fabrica este condimento tan fantástico, alucinaréis en colorines. Es verdad que al pimiento choricero habitualmente le suele entrar una especie como de mosca, una especie como de pulgón, que lo que suele hacer es comerse toda la carne. Es curioso, hay un pulgón y una especie de bicho que los basarritarras que suelen guardar pimientos choriceros sabrán de lo que hablo, que es que lo que hace es comerse toda la pulpa por dentro del pimiento seco y lo único que deja inmaculado es la piel del pimiento choricero. Es curioso, el pellejo. Y es hasta tal punto que cuando el pimiento se seca, si al final no lo has mantenido en buenas condiciones de temperatura, tú coges el dedo y haces así en la piel y se rompe como si fuera cristal de Murano. Impresionante. Es un bicho que se come la pulpa. Y los amigos de Zubia lo que hacen es, en previsión de ese tipo de historias, lo que hacen es, bueno, pues regular muy bien las temperaturas de los pimientos choriceros, que mantienen en cámaras frigoríficas acondicionadas para que al final estén, bueno, pues al margen y sobre todo a buen rebufo de ese tipo de bichos que al final lo que hacen es comerse la chicha y dejar el pellejo, y luego lo que hacen es triturar esa pulpa, triturar ese pimiento choricero que remojan, como hemos hecho toda la vida, pero bueno, pues en cantidades bastante más grandes, y nos lo envasan, nos lo meten en un tarro y nos dan el néctar para que podamos hacer salsas vizcaínas, para que podamos hacer sofritos tan grandes como este que estamos elaborando, o para que podamos hacer vinagretas o infinidad de preparaciones. Una vez que nuestro sofrito, como veis, me ha salido hasta un gallo de ilusión. ¡Joder, sofrito, viva Rusia! Tenemos nuestro sofrito ya muy avanzado. Esto podría rehogarse un poquito más, Incluso si me apuráis, también podríamos añadir pues un poquito de pimiento choricero, por ejemplo, que no sería ninguna tontería. Pero en cuanto la grasa empieza a aflorar, que es el momento, lo que hacemos es añadir nuestro corderito dentro, con todo el jugo que al final queda en el bol. Incluso a mí me suele gustar rebañar cuando pasan estas cosas, que es que sacas el cordero y lo dejas un rato en un bol y al final se queda aquí pegado en la pared todo el jugo del cordero. A mí me suele gustar recuperar hasta la última gota. Os acercáis con el bol a la fregadera, echáis unas gotas de agua
Y en ese agua seguro que va alguna molécula de jugo de cordero. Lo mismo que es una cosa como de vieja, pero que me encanta. Cuando echo salsa de tomate a un guiso y al final se me queda, bueno, pues el bote de tomate por dentro como con una película fina de tomate, me suele gustar, una vez que lo he echado, abrir la rosca, ir a la fregadera, echar, yo qué sé, como una cantidad así de agua, cerrar, agitar bien tipo coctelera para que ese agua que está dentro del bote recoja toda la salsa que está, bueno, pues contenida en las paredes, abro, vuelvo a echar e incluso la tapa por dentro suele tener como salsa de tomate pegada, y cuando se hace eso y echamos ese poquito de agua, al final ese agua se lleva todo el tomate que teníamos pegado dentro del bote. Y son cosas como de abuela, pero son cosas que hoy más que nunca, sabiendo que las estamos pasando canutas y sobre todo sabiendo que se tira mucha comida a la basura, como últimamente estamos viendo en tantos reportajes en la tele, nos están contando en los periódicos y todas estas historias, no tenemos que dejar absolutamente ningún miligramo de comida, bueno, pues ni en la basura, ni lógicamente que se nos vaya por los caños de las fregaderas. Y hay que hacer esa economía de recursos y tenemos que ser muy respetuosos. Y sobre todo mirar el bolsillo, que no está la cosa como para andar tirando duros. Vamos a mojar ahora nuestro corderico con el vino rosado este navarro. Vamos a dejar que este caldo, perdón, este vino vuelva a hervir, que recuperará el hervor en un segundo, como estáis viendo, para que pierda toda la acidez posible. Y en cuanto esto esté más o menos durante un minuto hirviendo, yo calculo minuto o 2 minutos, para que pierda esa acidez y para que reduzca un poco la intensidad del vino, lo que haremos será mojar con nuestro caldo de carne. Eso lo vamos a hacer en un segundo a la vuelta de una de estas paradas lógicas, porque lo que quiero es que lo veáis bien. Así que volvemos, no os mováis. Rabbit Food. Ya reducido durante unos minutos el vino para que pierda esa acidez y para que condense, bueno, pues todo el sabor. Y en este punto lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues nuestro caldo. Un caldo que puede ser, bueno, pues un caldo que tengamos de carne, un buen caldo de carne congelado, que lo hayamos levantado al fuego, que es muy importante, ¿eh? Cuando saquéis un caldo de congelado, darle un hervor antes de utilizarlo. Eso es fundamental, ¿eh? Y si no, pues un agua caliente con una pastilla, lo que os dé la gana. Caldo caliente para adentro. Vamos a añadir todo. Esto lo vamos a guisar. Habéis visto que al final el caldo lo que hace es cubrir más o menos el cordero. Y esto lo vamos a guisar aproximadamente durante unos 50 minutos. A fuego muy muy suave. Y es importante que este cordero nos quede un poco caldoso, que no nos quede demasiado ligado. ¿Por qué? Porque al final ese exceso de caldo, que no sopa, sino un cordero guisado, pero un poco suelto de caldo. Porque luego lo que haremos será sacar esas pochas del congelador y después de esos 50 minutos de cocción a fuego muy suave, lo que haremos será añadir aquí las pochas congeladas tal cual están y proseguiremos la cocción hasta que nuestras pochas estén tiernas, nuestro cordero esté bien meloso, el jugo esté bien reducido y sobre todo esas pochas se embeban, bueno, pues de todo el sabor de este guiso que está aquí de cordero. Estamos haciendo un cordero con pochas, no unas pochas con cordero. Importante la apreciación. Y luego veréis que en 50 minutos, en cuanto añadamos esas pochas, también podrá ser el comienzo de una menestra de cordero. Estamos contentos, joder, haciendo cordero, hablando de guisar, hablando de amigos y sobre todo en esta cocina que es la cocina de Robin Food, que es vuestra cocina, lo sabéis de sobra, Cualquier día os cojo el puño, le meto un ostión a la pantalla de cristal y me entréis todos aquí a tomar cervezas y como chacolís y vinos y tal. Acabo de decir ostión y desde allí, date la vuelta, Yonchu, me están haciendo así como, ¿qué dices? Y tal, gira, Yonchu, mira, todos agachados y tal. Ay, como me estaban riñendo. ¡Viva Rusia! Joder. ¿Cómo se ruborizan, Luego se corta la cámara, ¡ay, qué cabrón! Y no sé qué, joder, panda. Tengo aquí, joder, tengo que andar con el látigo todo el día. Menos Yone es súper maja, Rabbit Food. Qué grande era la bordeta, Joder, qué cosas decían sus retas, sus canciones, De algunos rojos de antaño que queda hoy, uno está de modisto, el otro es diseñador. Y el rojo más pequeño está de restaurador, jodiendo la cocina de su abuelo el labrador. Qué verdad, joder. Todo el mundo se pone como a coger los platos de toda la vida y como mirando todos pa' Tudela y haciendo unos destrozos del copón. Y en este programa lo que nos proponemos es, bueno, pues poner en valor esos guisos, bueno, pues de labradores y todas estas historias. Y aquí dentro lo que tenemos es un corderico que lleva unos 50 minutos guisándose a fuego muy tierno, a fuego muy suave, a lumbre muy muy suave. Y lo que vamos a hacer es retirar, primero, el bouquet garni este que tengo dentro, el bouquet aromático este que ya me empieza a molestar porque es verdad que ha soltado todo su perfume. Habéis visto que chorrea todo el gusto de todas esas hierbas que hay, bueno, pues alojadas en el interior. Y como veis, al final el resultado
Bueno, pues es una especie de comienzo de lo que puede ser una menestra de cordero. Habéis visto que está, bueno, ligado pero bastante caldoso. Y os digo que esto es el comienzo de una menestra de cordero porque aquí podríamos meter, bueno, pues por ejemplo, tallos de espárrago blanco, podríamos meter unas alcachoficas bien limpias, partidas en cuartos crudas, podríamos meter habas, guisantes, en fin, patatitas tiernas, lo que queráis. Y en ese jugo que se ha formado en el fondo, que es un jugo muy sustancioso y sobre todo muy sabroso, lo que haríamos después de que, bueno, pues pasaran unos 15-20 minutos y todas las verduras estuvieran ya tiernas y embebidas de todo el gusto del cordero, bueno, pues sería espolvorear con un poquito de perejil o meter, bueno, pues unas hojas de espinaca, lo que quieras, y tendríamos un cordero, bueno, en menestra maravilloso. En este caso, lo que vamos a hacer es coger, bueno, unas pocas pochas que están congeladas, duras como perdigones, y lo que vamos a hacer es añadirlas, bueno, pues entre nuestros pedazos de cordero que están ya tiernos, a falta de que durante unos 40 minutos o así, que va a ser el tiempo que va a necesitar esta pocha para que se nos cocine, para que se hidrate y para que coja todo el gusto del cordero, bueno, pues de como resultado una de esas cazuelas, voy a probarla, pues hay que añadirse a una de esas cazuelas que le gustaban tanto a la Bordeta. Auténtico crack también la Bordeta, Buah, tiene un saborazo que alucinas en colores. Vamos a dejar esas pochas a fuego muy suave durante unos... igual media hora, en media hora están hechas, pero bueno, yo calculo que a partir de media hora meteremos la cuchara y las probaremos. Si están mandicosas, las terminaremos y si no, las dejaremos un poco más. Cubrir fuego suave y terminamos nuestro super cazuelón, en este programa que se llama Robin Food, Arregón a mano armada. Le ha hecho falta unos 40 minutos para que esa pocha al final absorba todo el jugo del estofado y nos quede bien tierna. ¿Habéis visto qué pinta tiene? Importante, es un estofado, no son pochas con cordero, sino cordero con pochas. ¿Habéis visto qué punto? ¿Qué brillo tiene? Todas las pochas se han inflado, se han puesto gordas como yo. Y lo que hacemos es añadir en el fondo un poco de perejil toscamente picado, que esto le va a dar su puntillo a la historia, vais a ver. Pues le vamos a dar a esto una vueltilla para que este perejil se integre bien en la preparación. Y esto es un verdadero néctar, ¿Veis? Como es un estofado, más que unas pochas, esto es un estofado. Fijaros qué pinta tiene esto. Más delicioso. Impresionante, Cordero guisado con pochas.